En 1851, un grupo de colonos europeos se asentó en una remota región del noreste de Estados Unidos. Aquel territorio, aún virgen y salvaje, con el tiempo adoptaría el nombre de Seattle. Gracias a su posición estratégica, no tardó en convertirse en un punto de paso obligatorio para los trabajadores que se dirigían hacia Alaska, seducidos por la fiebre del oro. Sin embargo, los filones más accesibles se agotaron rápidamente, obligando a los buscadores a adelantarse en zonas cada vez más alejadas, frías y hostiles. Aquella búsqueda incansable terminó por desvanecerse, asfixiada por las dificultades logísticas, la Gran Depresión de 1929 y el inevitable desgaste de una industria que ya había visto su apogeo. Pero Seattle no cayó en el olvido. A falta de oro, sus habitantes centraron sus esfuerzos en otro tesoro natural: la madera. En plena expansión del sector de la construcción en Estados Unidos, la ciudad se reinventó y se convirtió en uno de los mayores exportadores del país. Todo ello fue posible gracias al empuje y la tenacidad de su gente, acostumbrada a sobrevivir en medio de la adversidad. No obstante, Seattle terminaría siendo reconocida mundialmente por 3 motivos: su clima lluvioso y constante, el nacimiento del movimiento grunge con bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, y por desgracia, por ser la cuna de uno de los mayores asesinos en serie de la historia estadounidense. Permíteme presentarme, soy Sebastián Napoli y bienvenidos a otro aterrador episodio de Huesos Perdidos. Hoy vamos a adentrarnos en la perturbadora historia de quien fuera conocido como el asesino del Río Verde. En la mañana del 15 de agosto de 1982, Robert Ainsworth, un residente de Seattle de 41 años, llevó una balsa inflable al Río Verde, donde solía ir a pescar. Mientras descendía por el cauce tranquilo del río, observó a un hombre de mediana edad de pie en la orilla. A unos metros, una camioneta permanecía estacionada, con otro individuo al volante. Robert le preguntó si había tenido suerte pescando. El hombre negó con la cabeza y le devolvió la pregunta. Robert respondió que tampoco y siguió remando corriente abajo sin darle más importancia. Pero unos minutos después, algo flotando en el agua captó su atención. A primera vista, parecía un maniquí. Trató de inspeccionarlo con una vara desde la balsa, pero perdió el equilibrio y se cayó al agua. Al incorporarse, comprendió con horror que no era un objeto inherente, sino el cuerpo de una mujer afroamericana. Aterrorizado, también divisó en la orilla otro cuerpo semidesnudo, también de una mujer negra, tendido boca arriba sobre la hierba. Sin pensarlo 2 veces, nadó lejos de allí. Pasó más de media hora antes de que reunieran el valor para contar lo sucedido a un hombre que caminaba por la zona con sus 2 hijos. Robert le relató lo que había visto y aquel hombre se encargó de avisar a la policía. El primer agente que acudió creyó que se trataba de algo menor, pero al acercarse a los cuerpos, supo que debía solicitar refuerzos de inmediato. En cuestión de horas, el área fue acordonada y un equipo forense comenzó a trabajar en la escena. Durante el rastreo de la zona, apareció un tercer cuerpo en un sector cubierto de maleza. Era una adolescente negra, parcialmente vestida. Llevaba un pantalón azul atado con fuerza al cuello y presentaba numerosos hematomas en brazos y piernas. La joven fue identificada como Opal Millis. Tenía apenas 16 años. Su cuerpo estaba en mejor estado que los demás, lo que indicaba que había sido asesinada poco tiempo antes,
posiblemente 24 horas atrás. Donald Ray, el forense jefe del condado, confirmó que las 3 víctimas habían sido estranguladas. También observó un patrón inquietante. Las mujeres habían sido colocadas con cuidado dentro del agua, utilizando piedras para evitar que la corriente se llevara los cuerpos. Las otras 2 víctimas fueron identificadas como Marcia Chapman, de 31 años, y Cynthia Hintz, de 17. Durante la autopsia, los médicos forenses encontraron piedras de forma triangular insertadas en las vaginas de las mujeres. Un acto que solo podía interpretarse como una muestra de sadismo extremo. Marcia Chapman llevaba 2 semanas desaparecida. Su avanzado estado de descomposición sugería que había sido asesinada mucho antes que las otras 2, aunque su cuerpo había sido arrojado al río recientemente. Las pruebas dejaban entrever a un asesino que manipulaba los cuerpos con frialdad escalofriante. La sospecha de que podía haber más víctimas tomó fuerza cuando los agentes conectaron el caso de Deborah Booner, una trabajadora sexual de 23 años cuyo cadáver había sido hallado días antes, apoyado contra un tronco en la orilla del río Verde. Un mes antes, el cuerpo de Wendy Lee Caulfield ya había sido encontrado flotando en ese mismo río. Ambas jóvenes habían muerto estranguladas. La tensión aumentó de forma alarmante cuando, en plena investigación por estos 5 homicidios, un nuevo cuerpo apareció en las aguas del río Verde. La idea de que se trataba de un asesino en serie dejó de ser una simple posibilidad para convertirse en la principal línea de investigación. En los 6 meses siguientes, otros 6 cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones del cauce. El impacto fue demoledor para el Departamento de Policía de Seattle. La posibilidad de que un asesino hubiera estado operando impunemente durante meses encendió todas las alarmas. Se creó un equipo especial de trabajo y comenzó una cacería sin precedentes en la historia criminal de la ciudad. Con la creación de una unidad especial, un grupo de investigadores veteranos del condado de King fue asignado a tiempo completo para resolver el caso. Pronto, los medios de comunicación de Seattle lo describieron como el mayor operativo policial desde los tiempos de Ted Bundy. La investigación quedó en manos de Richard Krask, jefe de la división, y Dave Reichert, líder del Escuadrón de Delitos Graves. Ambos comprendieron de inmediato que el reto era demasiado grande para enfrentarlo solos y solicitaron apoyo federal. El FBI respondió enviando al agente John Douglas, pionero en el desarrollo de perfiles criminales, para trazar el perfil psicológico del responsable. A la operación también se sumó Robert Keppel, célebre por su participación en la casa de Bundy casi una década antes. Según los análisis del FBI, el asesino era un hombre de mediana edad, impulsivo, vanidoso y seguro de sí mismo. Mostraba una fuerte inclinación religiosa y un extraño interés por el trabajo policial, al punto de intentar infiltrarse en la propia investigación. La búsqueda de alguien con este perfil marcaría el rumbo de toda la operación. Sin embargo, ni el FBI ni la policía de Seattle estaban realmente preparados para enfrentar una investigación de semejante envergadura. La sala de pruebas colapsaba con informes, carpetas y documentos acumulativos desde los primeros hallazgos. El departamento carecía de medios suficientes para procesar toda aquella información. Ante el caos, se lanzó una campaña pública para reclutar voluntarios civiles que ayudaran a clasificar los archivos y organizar la documentación. También se habilitó una línea telefónica para recibir pistas anónimas de la comunidad. A medida que las pesquisas avanzaban, la Fuerza Especial detectó un patrón. Todas las víctimas eran mujeres que ejercían la prostitución o personas en situación de calle.
y frecuentaban la arteria principal de Seattle. Varias mujeres de la zona fueron entrevistadas. La mayoría prefirió guardar silencio, pero una de ellas aceptó hablar. Dijo haber estado con un hombre que mencionó, de forma inquietante, los crímenes del Río Verde. El sujeto fue rápidamente identificado e investigado. Días después, fue detenido como sospechoso principal. La noticia sacudió a Seattle y las autoridades recibieron una ola de elogios por su rápida actuación. Pero el entusiasmo duró poco. A pesar de las sospechas, ese hombre no era el verdadero asesino. Tras la liberación del primer sospechoso, las autoridades retomaron la investigación. En esta nueva fase, surgieron testimonios clave. Uno de los más inquietantes fue el de Susan Whitmark, una trabajadora sexual de 21 años. Contó que fue abordada por un hombre de mediana edad que conducía una camioneta azul con blanco. Poco después de subirse al vehículo, el comportamiento del conductor cambió por completo y la llevó a una zona apartada, donde se tornó agresivo. Durante el regreso, el sujeto mencionó los asesinatos del Río Verde, lo que llevó a Susan a pensar que quizá estaba frente al autor de los crímenes. Aprovechando que el semáforo se puso en rojo, logró escapar. Un testimonio parecido fue el de Deborah Estes, una adolescente de 15 años que también trabajaba en esa zona. Ella relató que fue recogida por un hombre con un perfil similar, quien la abandonó en un paraje solitario tras una experiencia profundamente traumática. A partir de estos relatos, la Fuerza Especial intensificó la búsqueda y centró su atención en un nuevo sospechoso, Charles Clinton Clark, carnicero de Seattle y propietario de una camioneta azul con blanco. Durante un allanamiento, le incautaron 2 revólveres. Susan y Deborah lo reconocieron en las fotografías. Clark admitió haber tenido encuentros con ambas, por lo que fue condenado. Sin embargo, tenía coartadas verificables para las fechas en que ocurrieron los asesinatos vinculados al caso del Río Verde. La semana siguiente, el caso dio un giro más dramático, con la desaparición de Mary Mahan, una joven embarazada de 19 años, vista por última vez en las cercanías del motel Western Six, un sitio que ya figuraba en la investigación. Además, se supo que 2 adolescentes de 16 años, Casey Lee y Terry Milligan, también habían desaparecido 2 semanas antes, lo que incrementó la alarma y la presión sobre los investigadores. Las demoras en establecer una cronología clara de los desaparecimientos dejaron al descubierto fallas dentro del equipo de trabajo, especialmente en la gestión de la información. Los agentes no lograban ir a un paso adelante del asesino y comenzaron a sospechar que podía haber alguien infiltrado entre los voluntarios. Uno de ellos, un taxista que colaboraba activamente en las búsquedas, fue interrogado en profundidad. Su perfil coincidía con el trazado por el FBI, lo que llevó a que fuera vigilado durante varios días. Aunque negó tener relación alguna con los crímenes y no existían pruebas sólidas en su contra, los agentes decidieron no descartarlo. Fue arrestado inicialmente por infracciones menores de tránsito y durante los interrogatorios presionó para confesar alguna implicación en los asesinatos. No hubo resultados. Las únicas sospechas sobre él eran su conocimiento detallado sobre 5 de las víctimas y el hecho de frecuentar, como tantos otros hombres en Seattle, zonas de prostitución. La línea de investigación dio un giro a finales de septiembre de 1982, cuando fue hallado el cuerpo en descomposición de Jecile Loveborn, una joven de 17 años que ejercía la prostitución al sur del Aeropuerto Internacional de SeaTac. La causa de muerte fue estrangulamiento.
y presentaba un par de medias negras atadas con fuerza al cuello. Según sus familiares, el día de su desaparición, Giselle llevaba el cabello rubio, pero al momento del hallazgo su cuerpo presentaba el pelo teñido de negro. Ese detalle revelaba que el asesino no solo pretendía controlar a la víctima, sino también manipular la escena a su antojo, mostrando una clara necesidad de dominación absoluta. Entre septiembre de 1982 y abril de 1983, se reportaron otras 14 desapariciones. La mayoría de las víctimas tenía entre 15 y 23 años y trabajaba en la misma zona donde actuaba el llamado asesino del Río Verde. La investigación se amplió y con ello salió a la luz la magnitud alarmante del caso. El equipo especial se veía sobrepasado por la frecuencia de los crímenes y la similitud en los perfiles de las víctimas. Aunque muchos cuerpos aún no habían sido recuperados, todo indicaba que se trataba del mismo autor. El 30 de abril de 1983, un nuevo hecho encendió las alarmas. El novio de Mary Malvar aseguró haberla visto hablando con un hombre dentro de una camioneta oscura. Alarmado, decidió seguir el vehículo. Observó cómo empezaban a discutir e intentó acercarse, pero terminó perdiéndolos de vista. Nunca volvió a ver a Mary. Días más tarde, volvió a presentarse en la comisaría. Contó que, mientras recorría Seattle junto a su familia, reconoció la misma camioneta. Siguieron el vehículo hasta una vivienda. Tomaron nota de la dirección y se la entregaron a la policía. Un agente acudió al lugar y comprobó que la propiedad pertenecía a Gary Leon Ridgway, un hombre que ya le resultaba familiar. Las pocas pistas sólidas no llevaban a ninguna parte y las líneas telefónicas se colapsaban con llamadas irrelevantes. Ante el descontrol, Robert Keppel decidió reestructurar la investigación y realizar un análisis detallado del caso. Redactó un informe y se lo presentó al sheriff del condado de King, quien quedó impactado por el nivel de desorganización. Keppel advirtió que pruebas clave, testimonios y documentos importantes estaban mezclados con datos sin valor, generando un panorama caótico y estéril. En su informe, Robert Keppel subrayó la necesidad urgente de reorganizar toda la operación para aumentar las posibilidades de identificar y dar con el asesino. Propuso cotejar de forma sistemática los casos de desapariciones con los informes de cuerpos ya localizados con el fin de establecer una proporción clara entre víctimas conocidas y no identificadas. Estimó que esta reestructuración requería una inversión cerca a los $2 millones en recursos técnicos, una cifra que el sheriff consideró problemática, ya que el condado ya había destinado una suma similar anteriormente. Aún así, reconoció que era crucial ordenar la información, ya que existía una alta probabilidad de que datos clave estuvieran extraviados entre los miles de pistas acumuladas. Pese a la urgencia, la aprobación del plan se demoraría. Mientras tanto, los investigadores solo podían esperar que el asesino cometiera un error. El 8 de mayo de 1983, el caso dio un giro inesperado. Una familia que recolectaba hongos en Maple Valley encontró el cuerpo sin vida de Carol Ann Christensen, de 21 años. La escena dejó perplejos a los investigadores. La cabeza de la joven estaba cubierta con una bolsa de papel marrón. Un pez había sido colocado sobre su cuello y otro sobre el pecho izquierdo. Entre sus piernas había una botella y sus manos estaban cruzadas sobre el abdomen, con carne molida encima de la mano izquierda. La autopsia confirmó que había muerto por estrangulamiento con cuerda. Los análisis forenses revelaron que el cuerpo había estado sumergido en agua, lo que reforzaba el vínculo con el llamado asesino del Río Verde. En los meses siguientes desaparecieron otras 9 mujeres vinculadas
al trabajo sexual. Algunos de los cuerpos recuperados no seguían el mismo patrón, lo que dificultaba confirmar si pertenecían al mismo autor. Durante el otoño e invierno de 1983, fueron hallados los restos de Shonda Summers, de 17 años, meses después de su desaparición. Fue incorporada a las listas de las víctimas. Otras mujeres aún no habían sido identificadas o seguían desaparecidas. Entre septiembre y finales de octubre de ese año, desaparecieron otras 9 mujeres. 7 cuerpos fueron recuperados y asociados al mismo asesino. Muchos de ellos estaban al sur del aeropuerto de SeaTac, zona que parecía servir de cementerio para el criminal. Esto marcó el inicio de una operación de búsqueda más amplia, con el apoyo de grupos de scouts voluntarios. Durante las inspecciones fue hallado un esqueleto cubierto de basura. Se trataba de Kelly Ware, de 22 años, desaparecida desde julio. A comienzos de noviembre, las búsquedas se extendieron hacia el sur del aeropuerto, donde se encontraron los restos de Mary Mahan y su bebé aún no nacido. La joven, de 18 años, había desaparecido en 1982 y al parecer fue la primera víctima enterrada por el asesino. El hallazgo llamó la atención por los objetos que la rodeaban. En el cráneo aún quedaba un fragmento de piel con fibras y huesos adheridos. La policía también recogió 2 lápices amarillos partidos a la mitad y un tubo de plástico transparente, pero la prueba más relevante fue un mochón de cabello hallado en la zona íntima de Mary. El mes siguiente, la investigación recobró impulso. Apareció el cráneo de Kimi Kai Pistzo, un adolescente de 16 años en Auburn, Washington. Originaria de Seattle, había desaparecido en abril y fue incorporada a la lista oficial de víctimas. Este hallazgo confirmaba que el asesino seguía activo, aunque cambiaba los lugares donde escondía los cuerpos, lo que obligó a reforzar el equipo de investigación. La lista oficial de víctimas del asesino del Río Verde continúa siendo confidencial. Entre septiembre y diciembre de 1983, se localizaron cerca de 18 cuerpos en distintas zonas de Seattle, todos con señales compatibles con el mismo asesino. Sin embargo, muchos de estos casos no fueron incluidos oficialmente por razones que nunca quedaron del todo claras. Durante ese periodo, cuando el criminal ya se perfilaba como uno de los más letales en la historia de Estados Unidos, se produjo un cambio en la jefatura del equipo de investigación. El capitán Frank Adamson asumió el mando y trasladó la base operativa a la comisaría del condado de Burien, cerca del aeropuerto de SeaTac, con la intención de centralizar recursos y reforzar la estrategia de búsqueda. Con la nueva estructura, Robert Keppel propuso redistribuir funciones para que los equipos pudieran concentrarse en líneas específicas de investigación. Frank asignó a 3 agentes la tarea de seguir pistas relacionadas con el modus operandi del asesino, mientras que otros 22 oficiales patrullaban las zonas donde aparecían los cuerpos y vigilaban posibles movimientos sospechosos. Keppel también sugirió enfocar los esfuerzos en sospechosos que tuvieran vínculos directos con las víctimas. Para ello, se crearon 3 categorías: A, B y C. Los sospechosos del grupo A eran considerados prioritarios, mientras que los demás serían descartados en función de su conexión con las víctimas. Esta nueva estrategia prometía un avance real en las pesquisas. A pesar de los esfuerzos, el 14 de febrero de 1984, a unos 60 kilómetros de Seattle, en la autopista interestatal 90, se encontraron los restos de Delise Plager, de 22 años, desaparecida desde octubre. En los 2 meses siguientes, fueron localizados otros 9 cuerpos, lo que reveló un nuevo patrón. Los lugares de abandono estaban próximos a zonas de vertederos. Esta coincidencia llevó al agente del FBI, John Douglas, a plantear una teoría inquietante. El asesino percibía a sus víctimas como basura, lo que explicaba la elección de estos escenarios. Un mapa con todos los puntos trazaba un gran triángulo,
lo que reforzaba la hipótesis: el asesino vivía dentro de ese perímetro. Aunque esta información no se hacía pública, la Fuerza Especial contaba con pistas relevantes como huellas encontradas en los últimos escenarios del crimen. Pese a algunos avances, el miedo y el misterio que rodeaban al asesino del Río Verde no hacían más que crecer, alimentando su leyenda. En medio de la incertidumbre, la médium y voluntaria Barbara Kirkpatrick afirmó haber tenido una visión sobre un nuevo lugar de abandono de cuerpos, cerca de la autopista interestatal 90, algo que, como era de esperarse, fue ignorado por los investigadores. Aún así, Bárbara decidió explorar la zona por su cuenta y terminó encontrando un cadáver. El hallazgo generó gran confusión, ya que la policía vigilaba un área cercana y estuvo a punto de detenerla por ingresar en una zona restringida. La situación causó más revuelo que el propio descubrimiento, lo que obligó al equipo especial a realizar una inspección más minuciosa del terreno. Fue así como se halló el cuerpo de Amina Agishev, una camarera de 36 años, vista por última vez en julio de 1982 tras salir de su turno en un restaurante de Seattle. Aunque su perfil no coincidía con el de las demás víctimas, por edad y ocupación, fue considerada como una posible víctima del asesino. Un mes después, 2 niños del condado de Pierce encontraron un conjunto de huesos en la carretera Jovita. El hallazgo atrajo la atención del equipo de investigación, que más tarde confirmó que los restos pertenecían a Colleen Brockman, una adolescente de 15 años desaparecida desde finales de diciembre de 1982. En los meses siguientes no se encontraron nuevos cuerpos, pero la investigación se mantuvo activa. En agosto, 2 reclusos en San Francisco afirmaron haber cometido algunos de los crímenes, pero sus confesiones fueron descartadas tras una revisión minuciosa. Poco después, Robert Keppel recibió una carta de Ted Bundy, en la que se ofrecía a colaborar en la captura del asesino del Río Verde. Keppel aceptó. Bundy planteó que el criminal probablemente se ganaba la confianza de sus víctimas antes de matarlas y sugirió volver al último lugar donde se había hallado un cuerpo, ya que, según él, era común que un asesino volviera a escenas anteriores. Aunque las sugerencias de Bundy no condujeron directamente a la identidad del responsable, ofrecieron una nueva perspectiva sobre su comportamiento. En ese momento, las autoridades aún no sabían quién era el asesino, pero ya entendían que se enfrentaban a una mente profundamente perturbada. Para entonces, más de 30 homicidios habían sido vinculados al mismo autor, una cifra que seguiría aumentando. Tras varios meses de silencio, entre octubre y diciembre de 1984, se descubrieron 2 nuevos cadáveres. Pertenecían a Mary Bello, de 25 años, y Martina Autry Lee, de 18. En marzo de 1985 fue hallado el cuerpo de Carrie Royce, una adolescente de 15 años, enterrado junto a un lago en el estado de Washington. 3 meses después, en Tigard, Oregon, un hombre encontró restos óseos de 2 mujeres mientras excavaba una zona residencial. Las víctimas fueron identificadas como Denise Bush, de 23 años, y Shirley Sherrill, de 19, ambas trabajadoras sexuales. El sitio fue registrado como un nuevo punto de descarte vinculado al asesino. Curiosamente, el cráneo de Denise no se encontraba allí. A raíz de estos hallazgos, el agente del FBI John Douglas propuso una nueva teoría. Podría haber 2 asesinos seriales actuando en la región de Washington. Aunque las señales eran similares, los métodos de ocultamiento diferían. Douglas sostenía que el asesino del Río Verde no buscaba esconder los cuerpos, mientras que el presunto segundo criminal sí los enterraba. Aunque la hipótesis parecía lógica, era difícil de sostener. La investigación estaba estancada y no habían surgido ningún sospechoso nuevo. La presión sobre la fuerza especial crecía. En los meses siguientes continuaron apareciendo restos humanos. Se encontraron más huesos de Kimi Kai Pitzur,
cuyo cráneo ya había sido localizado en 1983 en una quebrada próxima a Seattle. En un principio, se pensó que los restos habían sido arrastrados por animales. Sin embargo, los forenses consideraron otra posibilidad: que el asesino los hubiera regresado intencionalmente para burlarse de la policía. Esta serie de hechos causó indignación en la población de Seattle, que comenzó a ridiculizar abiertamente a la Fuerza Especial, según reportaron medios locales. La tensión aumentó aún más cuando aparecieron nuevos cuerpos a lo largo de la autopista interestatal 90 al este de la ciudad. Entre las víctimas se encontraban Maureen Fenney, de 19 años, Kimberly Nelson, de 26 años, y una joven no identificada. Todas eran trabajadoras sexuales desaparecidas desde 1983. Con estos descubrimientos, el número de víctimas potenciales ya rozaba las 40, lo que dejaba en evidencia la escala del caso. A pesar de que los hallazgos continuaban, el hecho de que ninguna muerte fuera reciente indicaba que los investigadores serían muy lentos de dar con el asesino, mucho más de lo que pensaban. Frente a la frustración y los escasos avances, el equipo fue reducido y el capitán James Pompey tomó el mando de la investigación. Sin embargo, antes de poder reorganizar por completo la investigación, la policía del norte de Vancouver encontró otros 2 cuerpos en diciembre de ese mismo año. De forma macabra, el asesino había esparcido restos óseos de otras víctimas alrededor de los nuevos cuerpos, mostrando un comportamiento perturbador y un desprecio absoluto por las víctimas, como si sus cadáveres fueran piezas de un juego enfermizo. Sin avances concretos, los investigadores que seguían en el caso decidieron concentrarse en las pistas ya reunidas, volviendo su atención hacia Gary Leon Ridgway, un hombre de poco más de 30 años. En 1987, el caso volvió a ocupar titulares en la prensa local, revelando que en mayo de 1984, Gary había sido detenido tras intentar contactar a un agente encubierta en una zona conocida por prostitución. Aunque había superado la prueba del polígrafo, registros de 1980 indicaban que ya había sido acusado de intentar estrangular a una trabajadora sexual cerca del aeropuerto SeaTac. Gary alegó que había actuado en defensa propia, asegurando que la mujer lo había mordido en el brazo. Matt Haney, uno de los investigadores de la Fuerza Especial, siempre mantuvo sus sospechas sobre él. En 1987, se supo que la policía había detenido a Gary en 1982 mientras se encontraba en su camioneta con una trabajadora sexual. Aquella mujer era Kelly McGinnis, desaparecida desde 1983. Además, en ese mismo año, Gary había sido interrogado por la desaparición de Mary Malvar, después de que el novio de la joven afirmara haber seguido su camioneta. Todos estos antecedentes reforzaron las sospechas y aumentaron la presión sobre la Fuerza Especial para cerrar el caso. La policía entrevistó a la exesposa de Gary, quien aseguró que él solía visitar vertederos con frecuencia. Varias trabajadoras sexuales también fueron interrogadas y confirmaron que Gary frecuentaba las zonas donde ocurrieron los crímenes, especialmente entre 1982 y 1983. Al revisar su historial laboral, las investigaciones notaron que se había ausentado o solicitado permisos precisamente en los días en que desaparecieron varias víctimas. El 8 de abril de 1987, con una orden judicial, la policía registró la casa de Gary y recolectó muestras corporales. Pero al no encontrar pruebas físicas que lo vincularan directamente con los asesinatos, la Fuerza Especial se disculpó formalmente, aunque muchos seguían convencidos de que él era el verdadero culpable. La tensión aumentó más cuando, poco después, el capitán James Pompey, jefe de las Fuerzas Especiales, murió de un infarto. Este hecho alimentó la paranoia general.
Surgieron teorías conspirativas, sobre todo entre los llamados detectives de sillón, que insinuaban que el asesino del Río Verde era un policía y que había matado a Pompey para silenciar la investigación. Algunos periódicos llegaron a pedir una investigación formal sobre la teoría conspirativa, reflejando el clima de histeria colectiva que se había apoderado de Seattle. Ese ambiente de sospecha comenzó a dispararse algunos meses después cuando fue hallado el cuerpo de Cindy Smith, una joven de 17 años desaparecida hacía 3 años. Estaba parcialmente enterrado detrás de una escuela, en las inmediaciones del Río Verde. Al año siguiente se encontraron más cuerpos de adolescentes reportadas como desaparecidas, entre ellas Debbie González, de 14 años, desaparecida desde 1987, y Deborah Estes, de 15, vista por última vez en 1982. A mediados de octubre de 1989, el cuerpo muy descompuesto de Andrea Childers, de 19 años, desaparecida desde 1983, fue hallado en un terreno baldío en Seattle. No se pudo determinar con certeza la causa de su muerte. Junto a Andrea, había otro cadáver femenino no identificado, lo que añadió aún más misterio al ya complejo caso del asesino del Río Verde. Pocos recuerdan a Denise Bush, una más entre tantas víctimas. Parte de sus restos habían sido hallados 5 años antes. En febrero de 1990, las autoridades localizaron su cráneo en una reserva forestal en Tukwila, Washington. El hallazgo reforzaba la sospecha de que el asesino manipulaba la investigación, cambiando deliberadamente los lugares donde dejaba los restos. En los meses siguientes, el Departamento de Justicia comenzó a reconocer que el asesino del Río Verde había superado por completo a la fuerza especial que se creó para atraparlo. Poco a poco, los investigadores fueron reasignados a otros casos. En julio de 1991, con la amenaza latente de que el caso quedara archivado, el detective Tom Jensen fue designado para revisar los miles de archivos junto a su colega Dave Reichert. Ambos se convirtieron en los últimos integrantes activos en la casa del asesino en serie más escurridizo del país. Dave, ya con el cabello canoso, visiblemente desgastado, mantenía firme su compromiso. Tom, que también llevaba años involucrado en la investigación, mostraba signos evidentes de agotamiento emocional. Era el mayor fumador del equipo y en momentos de máxima tensión llegó a demoler y reconstruir su propia casa como una forma personal de liberar presión y mantener el equilibrio. Hasta el momento, el caso ya había consumido más de $15 millones de presupuesto estatal. Y lo peor estaba por venir. En los 10 años siguientes, se consolidaría como el mayor asesinato sin resolver en la historia de Estados Unidos. En abril de 2001, casi 20 años después del primer crimen registrado, el caso del asesino del Río Verde tomó un rumbo nuevo. En ese momento, Dave Reichert, ya en funciones como sheriff del condado de King, no había abandonado la investigación que lo había acompañado durante décadas. Gracias a su influencia, se conformó una nueva fuerza especial dedicada exclusivamente a reabrir el caso. Tom Jensen fue convocado nuevamente. El nuevo equipo estaba compuesto por solo 6 integrantes, incluidos especialistas forenses. Revisaron todo el archivo del caso y con la llegada de nuevos recursos, el equipo se amplió a 30 personas. Se enviaron al laboratorio muestras de ADN extraídas de 3 víctimas que incluían material genético del posible autor. El sheriff Reichert confiaba en que la tecnología moderna permitía comparar ese ADN con las muestras de saliva tomadas a Gary Leon Ridgway, quien ya había sido investigado en 1987. A principios de septiembre de 2001, los análisis confirmaron la sospecha. El ADN de Gary coincidía con el encontrado en las víctimas. La noticia impactó profundamente a Dave y a Tom Jensen, quienes se emocionaron al recibir los resultados.
La Fuerza Especial presentó oficialmente el hallazgo al Departamento de Policía, revelando que por fin la identidad del hombre al que llevaban tantos años persiguiendo, por fin era conocida. A partir de ese momento, comenzó a conocerse la historia de Gary Leon Ridgway. Nacido en Salt Lake City, Utah, Gary creció en un entorno familiar conflictivo. Su madre, descrita como una figura autoritaria, y su padre, conductor de autobús, discutían con frecuencia sobre mujeres en situación vulnerable. Durante su infancia, Gary enfrentó diversos problemas de salud y trastornos emocionales y llegó a relatar experiencias que lo marcaron profundamente y condicionaron su comportamiento en la adultez. Siendo adolescente, protagonizó su primer episodio violento conocido. Atacó a un niño de 6 años. Años después, explicó que lo hizo por curiosidad, porque quería entender qué sentía una persona al quitarle la vida a otra. Sin embargo, aquel incidente no tuvo consecuencias legales. Ya en la adultez, Gary Ridgway se casó 3 veces. Sus esposas lo describieron como un hombre con apetito sexual desmedido, inclinado a mantener relaciones en lugares públicos o en zonas boscosas. En la época de los crímenes, Gary trabajaba como pintor en una fábrica de camiones en Renton, Washington, y sus compañeros lo veían como alguien completamente ordinario. Varios vecinos contaron que Gary solía quejarse de la presencia de trabajadoras sexuales en el vecindario, a pesar de ser conocido por frecuentar esas mismas zonas en busca de sus servicios. Curiosamente, durante ese mismo periodo, desarrolló una fuerte devoción religiosa y era visto llorando en cultos a los que asistía con su esposa. En el ámbito doméstico, mantenía un comportamiento controlador y tóxico, utilizando interpretaciones distorsionadas de la Biblia para justificar actitudes machistas. Tras ser arrestado, confesó de inmediato ser el autor de los crímenes atribuidos al asesino del Río Verde. Describió detalles específicos de muchos de los asesinatos y compartió relatos perturbadores sobre varias de sus víctimas. Durante un periodo de separación conyugal, inició una relación con Carol Christensen, una mujer por la que, según él, sentía algo especial. A pesar del afecto que Carol sentía por él, también se convirtió en una de sus víctimas. Su cuerpo fue hallado con una bolsa de papel en la cabeza y peces colocados sobre el cuerpo. Gary declaró que lo hizo para despistar a los investigadores. Carol fue la única víctima que apareció vestida, ya que, según sus propias palabras, no tenía intención de regresar a la escena del crimen. Las confesiones afectaron profundamente a los investigadores, quienes esperaban una condena rápida y definitiva. El 5 de noviembre de 2003, Gary Ridgway aceptó un acuerdo con la fiscalía y confesó haber asesinado a 48 mujeres. A cambio, la justicia logró cerrar formalmente esos casos y Ridgway fue condenado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Como parte del acuerdo, también reveló la ubicación de varios cuerpos que aún no habían sido encontrados. En los días siguientes, Gary condujo a los investigadores por varias zonas de Seattle, señalando puntos de desecho que aún no habían sido descubiertos. La reacción de los familiares de las víctimas fue dividida. Muchos esperaban que Gary recibiera la pena de muerte. Al mes siguiente, durante la audiencia de sentencia en el Tribunal del Condado de King, Ridgway se enfrentó cara a cara con los parientes de las mujeres asesinadas. En un momento especialmente conmovedor, el acusado rompió en llanto al escuchar al padre de una de las jóvenes decir que lo perdonaba por la pérdida de su hija. La fiscalía definió a Gary Ridgway como un hombre que consideraba a las trabajadoras sexuales como desechables, convencido de que prestaba un servicio a la sociedad. Sin embargo, al finalizar el juicio, los fiscales compartieron una preocupación inquietante. Sospechaban que Gary nunca había dejado de matar por completo. Según los investigadores, es probable que Ridgway jamás haya detenido sus crímenes y estimaban que el número real de víctimas podría superar las 71 mujeres a lo largo de casi 20 años, lo que lo convertía en el asesino en serie más letal en la historia de los Estados Unidos de América.